Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy en nuestra mesa de los martes, con Juan Pardinas, Andrés Antonius y Hernán Gómez, vamos a debatir qué deben hacer los partidos y candidatos después de las precampañas. Luego con Eduardo Guerrero voy a analizar la presencia del crimen organizado aquí en la Ciudad de México. Y para terminar con Mauricio Mechulán vamos a examinar la más reciente tensión en Medio Oriente entre Irán e Israel. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada debatimos los saldos de las precampañas. Toca ahora analizar lo que tendrían que hacer los candidatos rumbo a la segunda y última parte de la competencia. Parece que es la hora ya de apuntalar bien las estrategias y de tomar decisiones muy importantes, imprescindibles tanto para el que lleva la delantera como los que quieren alcanzarlo en las encuestas. Y para debatir este tema se encuentra con nosotros Juan Pardinas. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, colegas. Andrés Antonius. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Y Hernán Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Pues empecemos contigo, Juan. ¿Por qué? ¿Qué candidato te parece que es el que tiene el reto más fuerte hacia adelante? Bueno, si vemos la posición en las encuestas y quien quisiera ser más competitivo es José Antonio Meade, pero al mismo tiempo yo creo que todos tienen un enorme reto. A López Obrador mantener su ventaja. Yo creo que el mito de López Obrador prudente que lograba contener sus enojos, sí, la semana pasada se peleó con Chucho Silva Herzog, lo criticó al ejército, a la Suprema Corte, un candidato que se quiere distanciar de esa desafortunada frase de al diablo con sus instituciones o con las instituciones, y criticas a la Suprema Corte, por más que haya mucho que criticar a la Suprema Corte, no tuvo su mejor semana. Y Anaya, pues cerrar la pinza para realmente estar emparejado con López Obrador y que esto se define. Yo creo que el reto lo tienen todos. Todos. Bueno, ni se diga de los independientes, ¿no? Porque pues ellos pues ahí es ni campaña hicieron, ¿no? El reto de cómo campañas testimoniales se pueden volver relevantes en la discusión pública. Andrés. Yo creo que, bueno, primero una pregunta a la mesa. ¿Cuándo se decide qué independientes pasan y cuándo no? Es un pues entiendo que la importante. Semana que entra ya es la fecha, es el la fecha 19 de febrero, pero pues supongo que van a tener todavía que validar firmas, etcétera. Todavía faltan para unas semanas marzo, para saber. Yo supongo, sí. Pero yo creo que es evidente que van a ser 3, ¿no? Sí. Bronco, Margarita y Jaguar. Así es. Sí. Pues mira, yo creo que los retos, después de las precampañas, creo que Juan ilustró varios de los retos. Otra forma de ver los retos es que las precampañas se caracterizaron por ser sumamente retóricas, es decir, de ideas muy... Hay que combatir la corrupción, hay que combatir el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que cambiar. Y en la campaña, lo que yo creo que el electorado va a estar buscando, y ya van a haber debates, entonces va a haber oportunidades para que el público interactúe de alguna manera más con los candidatos, es que cada uno de ellos presente ya ideas concretas. Y yo creo que ahí va a ser clave para los tres tener ideas concretas en el sentido de que si cualquiera de los candidatos habla de que la forma de atacar un problema es que va a haber una nueva ley y va a haber un nuevo instituto y va a haber un nuevo sistema, creo que el electorado, y aquí hablo de cualquiera de los candidatos, no va a entender o no va a creer o no va a comprar eso. Creo que van a tener que ser cosas bastante más tangibles. Más aterrizadas. Digamos. Más aterrizadas. Y creo también que es un electorado que va a buscar propuestas más audaces de los tres. Es decir, José Antonio Meade se tiene que diferenciar del gobierno actual porque tiene que tener su propia oferta. ¿Tú crees que sí va a hacer eso? ¿Va a separarse? Cualquier candidato, si vemos a Felipe Calderón cuando hizo su campaña, se diferenció de Fox. Si vemos cualquier candidato, inclusive en otros países, siempre tienes que tener tu propia identidad. Entonces, para hacer eso, tienes que ser propuestas audaces.
Anaya, que tiene una coalición que es la única en la historia, es decir, es la primera vez que el PAN y el PRD se van a una elección nacional, pues claramente tiene que tener propuestas que llamen la atención de dos grupos que son bastante disparejos. Y AMLO tiene que conquistar lo que mencionaba Juan, es decir, por un lado tiene un grupo de gente muy, muy, muy apegados a él y otro grupo muy importante mexicanos que lo aborrecen y por lo tanto para ganárselos va a tener que salirse de la campaña que hizo en el 6 y en el 12. Hernán, ¿cómo la ves tú? Si uno ve el comparativo que hizo Oráculos, lo que se ve ahí es que el segundo lugar no está tan claro. Sí está, está más claro. Bueno, pero todavía... 85% No, de posibilidades. ya subió de hecho a 97 con la última encuesta de Mendoza Blanco. La probabilidad de que esté Anaya en el segundo lugar. Sí. Es un sistema fantástico, Oráculos. No sé quién lo está haciendo, pero es una cosa increíble. Aquí quedando bien con el anfitrión. Sí, yo creo que me parece que AMLO, bueno, todos tienen retos, eso coincido, y también creo que la campaña, pues ahora hay un electorado que va a exigir propuestas más claras. Hasta ahora, en efecto, han sido muy generales, los discursos todavía no se aterrizan en programas, bueno, estarán trabajando en este mes en eso, los partidos, yo espero. Y bueno, pues ahí creo que Andrés Manuel, a mí me parece que es falsa la idea de que él esté estancado, a pesar de que se mantiene en un 38%, es el único que ha ido disminuyendo sus negativos y eso no es poca cosa. Y yo sí creo que podrían intentar llegar a un 40-42%, como tuvo Fox en 2000. Y para esto a mí me parece que el reto está en conquistar a ciertos sectores que muchos de ellos ya simpatizan con López Obrador, pero están indecisos y necesitan un pretexto o mejores razones para votar por Andrés. Y ahí creo que hay un gran sector de los jóvenes, de la sociedad civil, de los intelectuales, incluso que todavía se podrían seducir. A mí me parece que si Andrés renueva su discurso y si llega con propuestas un poco más aterrizadas y convincentes en temas como el combate a la corrupción, por ejemplo, donde... Pero déjame preguntarte una cosa, porque yo soy de los que todavía tiene dudas de López Obrador y cuando escucho, por ejemplo, lo que dijo de la Suprema Corte el otro día, de que están maiciados, digo, híjole, otra vez me genera dudas, o sea, ese es el reto de López Obrador, quitar esas dudas, pero luego él es el propio que las genera, ¿no? Yo creo que las dudas se van a lograr disipar. Me parece que hay sectores, digamos, que incluso han abierto puertas para ese diálogo. Sin duda, digamos, lo que pasa es que creo que ningún político en México, y esto lo escribió Monsiváis alguna vez, ningún político en México ha enfrentado una campaña de desprestigio durante tanto tiempo tan fuerte como López Obrador. Entonces hay que remontar una serie de estigmas, de prejuicios que la gente tiene, que los medios han logrado instalar, y eso va a ser difícil, pero a mí me parece que se va a lograr. Quisiera contar ahí una cosa. Yo creo que la principal materia prima de ataque a López Obrador es la edición puntual de cosas que dice López Obrador. O sea, el principal actor contra su propia candidatura es él mismo. Leo puso un tuit la semana pasada que lo mejor que podía hacer López Obrador para ganar su campaña fue meterse un closet. Para no cometer errores, para que quede claro, y era broma, porque muchos no lo entendieron como broma. No, pero vi la virulencia, hacer un voto de silencio, recuperar esa fase de su personalidad que logró tener humor para enfrentar ciertos ataques. Dejar de ser el López Obrador de la semana pasada y de hace muchos meses. O sea, esa campaña de la que hablas, también López Obrador la fomenta. Y si ataca por nombre a un editorialista crítico que lo menciona, híjole, pues sí se presta a que eso que tú le llamas una campaña de sabotaje o que sea algo sistémico, pues sí sorprende, francamente. O sea, yo llevo años criticando a Peña Nieto. Me parece que hace una presidencia terrible
pero nunca he visto la descortesía de que se refiera en público a un editorialista. Me parece que como jefe de Estado o aspirante a jefe de Estado, sí debes mantener cierta elegancia, incluso cierta distancia de estos temas. Me parece también, por ejemplo, terrible cómo tuitea Felipe Calderón. No es propio de una persona que quiere aspirar a esa investidura. Bueno, sí, de Fox hay muchas cosas que, o sea, salir con una cabra en un video, ya es una metáfora de sí mismo sobre la que prefiero no elaborar. Pero López Obrador no se ayuda a sí mismo o no ayuda a gente que tiene una visión del mundo más de centro para sentirse tranquilo. Yo creo que Andrés está todavía muy a la defensiva. Pero a ver, pero desde el desafuero, que fue una cosa terrible. Pero no me digas que no ha habido una campaña durísima de desprestigio contra él. Es decir, por ejemplo, y no López me digas Obrador que él no la ha ayudado. Un tuit donde critica a un columnista. Yo creo que fue un error hacerlo. Me parece que le quita estatura presidencial. Ya lo había hecho con Francisco Martín Moreno. Pero de ahí se viene una andanada de críticas que caricaturizan a López Obrador otra vez como un personaje autoritario, dictador. Bueno, hay un columnista ayer en el Financiero que dice una serie de cosas impresionantes. ¿Pablo Iriarte estás? Prácticamente están diciendo que no. Por ahí anoté el nombre. Prácticamente están diciendo, se llama Fernando García Ramírez. No lo conozco. Prácticamente están usando esto para decir que Andrés va a mandar a todos los periodistas a Siberia, que va a crear un gulag. Es decir, me parece que es cierto, sí, Andrés se equivoca en su discurso, pero cualquier mínimo error es aprovechado por... Es que no es tan menor, ¿eh? A ver, Andrés. Sí, yo creo que quizá la campaña de desprestigio de AMLO ha sido tan larga porque AMLO ha estado persiguiendo la presidencia por 18 años. Es decir, ha estado haciendo declaraciones como candidato o pseudo candidato por 18 años, mientras que Ricardo Anaya los ha estado haciendo por 2 años y Meade por 3, 4 meses. Y Anaya también le ha tupido el Universal, TV Azteca. Entonces, es normal que AMLO ha ido acumulando, si te expones, si te lanzas como candidato 3 veces, es normal que vas acumulando toda una serie de bagaje que llevas contigo. De hecho, yo creo que parte del tema, y desde la campaña del 2006 con López Obrador y con todos finalmente tenemos, yo creo que asumir que las campañas negativas son parte de la campaña. Pero además, las críticas. Y yo no pongo el artículo de Jesús Silva Gerso como una campaña negativa, es un análisis. Pero digamos, la parte que sí hay columnas muy de mala leche en contra de López Obrador, y sí le tratan de provocar y etcétera. Bueno, ahora sí que yo siempre he dicho desde 2006, bienvenido a la democracia. Pero Leo, pues además, así es, ¿no? Pero Leo, el tema también es, si llevas 18 años en esto y vas cambiando, si vas comprando, si vas pudiendo convencer a personas escépticas, como algunos de nosotros, de que, pues ha aprendido sus lecciones, y eso es lo más importante, que haya aprendido sus lecciones, puedo pensar en votar por él. Pero lo que vemos con Silva Herzog, lo que vemos con la Suprema Corte, a mí me hace sentir que estoy viendo el mismo López Obrador del 2006, y el López Obrador del 2006 no me cayó nada bien. Y siento, cuando salen estas cosas, eso es lo que me preocupa, que no ha cambiado. Yo creo que son cosas muy chiquitas, magnificadas por una prensa adicta al gobierno. Y por las redes sociales. Millones de pesos de publicidad oficial, porque los medios de comunicación en este país están muy lejos de ser los que uno esperaría en una democracia, Leo. Y yo creo que todas estas cosas inciden increíblemente en la manera en que se responde a cualquier error de López Obrador. Ahora déjame decirte, Hernán, ¿estás de acuerdo que la misma crítica la hace el presidente Peña Nieto? Que se magnifican sus errores, que no lo escucha. Enrique Ochoa con el prietito. No, me parece que no. Bueno, veamos la reacción a lo del prietito. O sea, son los mismos intelectuales liberales que quemaron en la hoguera a Andrés Manuel por el comentario. A ver, Hernán. Los mismos que quemaron en la hoguera a Andrés Manuel por el comentario que hizo Jesús Silva Herzog,
reaccionaron mínimamente a lo del comentario del Prietito. Yo no vi a los grandes liberales de este país condenando el discurso discriminatorio del presidente del PRI, que además no es el primero. Yo los estoy contando. Yo creo que es parte importante. Mid el otro día utilizó a los ninis para descalificar a Andrés Manuel diciendo que hacía 14 años que no, que se había tardado 14 años en terminar su licenciatura, estigmatizando a un grupo social, eso es discriminación. Ochoa ahora a los prietitos, y ahora el fin de semana Miquel, no sé si para consolidar su voto duro del 5% en el Distrito Federal, con un discurso de recortemos derechos, sí, bueno, vamos en contra del matrimonio, de la adopción. Yo tengo que decir una cosa, agradezco profundamente a Miquel Arriola que haya tomado una posición. No me gusta nada esa posición. Ya sé que no voy a votar por Miquel Arriola, me queda claro a mí. Hoy por hoy ya sé que no voy a votar por él. Pero agradezco que haya un candidato que tome postura. Yo no le puedo agradecer. Es el yunque en mi barrio. Sí. Pero no, bueno, es la nueva ultraderecha. Yo prefiero que alguien diga voy en contra de los matrimonios gays, en contra de la legalización de la marihuana, a esta cosa que se salgan por las ramas y digan, vamos a debatirlo, vamos a hacer consultas. No, que tomen postura. Ahora también... yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero que tomen postura. Cuando la postura es medieval, yo no estoy tan seguro. No, que tomen postura, claro. Que sepamos quiénes son los conservadores, los liberales, los de izquierda, los de derecha, en fin. Oye, la mesa no te hizo nada. No, es que sí, me desespera que no... Yo prefiero la ambigüedad que el absurdo. No, para nada. Me parece más... ¿Quieres saber a quién vas a escoger? Pero y por eso yo hablaba de propuestas concretas. Sí. Yo creo que la reacción, Hernán, en cuanto a las declaraciones de AMLO contra las declaraciones de Enrique Ochoa, por ejemplo, es que Enrique Ochoa cometió un error. ¿Quién fue que salió a decir y cometió un error? Él mismo se disculpó. Cuando Meade salió y dijo, ya ni me acuerdo qué es lo que dijo, se burló de sí mismo, se puso a redactar. Volvido. Pidió perdón. AMLO, yo no le conozco en 16 años. ¿Pidió perdón? ¿Perdón? ¿Pidió perdón por estigmatizar a los ninis? No, eso sí no. ¿Eso sí no? Ahora, yo creo que no estaba... Espérame. Lo que yo nunca he oído a AMLO pedir perdón de nada. Y eso creo que sí. Hace 2 días. Sí, a su estilo se disculpó con Krause y con Eso y con para mí no fue una disculpa. Ahora, bueno, no te gustó cómo lo hizo, pero de que pidió una disculpa. Ahora, Hernán, yo lo que creo a mí yo lo veo desde fuera, de que esto es parte de las campañas, pero me llama la atención que ustedes, los simpatizantes de López Obrador, sigan pensando que sí son víctimas, de alguna manera, pues no de un complot, no lo quiero llamar así, pero que ustedes van a contracorriente cuando realmente se les han alineado las estrellas para ir arriba en las encuestas, ¿o no? No, yo creo que el juego político no está equilibrado, Leo. Eso es muy claro, es decir, ayer si uno vio, por ejemplo, las entrevistas que le hicieron a Meade en varias estaciones de radio, el trato que le daban a Meade. Yo no vi un periodista haciéndole una pregunta con pero López Obrador no va, yo platico con mis amigos periodistas. Lados como un secretario de Estado, vamos, ni siquiera como un candidato. Pero yo platico con todos mis amigos periodistas y dicen, yo lo invito a López Obrador, le vamos a dar una gran... Y no quiere ir, no va. No sé si leyeron su entrevista en el Universal. No es porque no lo invitan, ¿Lo trataron? ¿A quién? A López Obrador. La entrevista en el Universal, le dieron un trato maravilloso. El Universal, que supuestamente es muy antagónico, ¿no? A mí bueno, en fin, Juan. Sí. Yo oyéndolos, aprendiendo muchísimo. Sí, claro. Yo sí creo que esa victimización de parte del campo de López Obrador me cuesta cada vez más ver elementos para justificarle. Estoy de acuerdo, el ciclo de noticias que tuvo ayer Pepe Meade, ya lo quisieran el resto de los candidatos, pero en otros sectores creo que sí es muy bien recibido. En las redes, pues domina, no sé si con bots, no sé, de López Obrador. O sea, sí es un espacio natural de los seguidores de Morena. A ver, de acuerdo al modelo ARMA que sale en Oráculos, el que domina los noticieros en este país es Andrés Manuel López Obrador, por una razón.
porque da la nota. Y va en primer La verdad lugar. es buenísimo en eso, es un Cantidad de gran provocador. apariciones no es lo mismo que tipo de trato de la información. No, Pero Velo, tú estabas velo. diciendo que subieron sus positivos. Eso Sí. no hubiera ocurrido jamás si En un no tiene cerco una informativo. cobertura positiva. Así Yo es. creo que eso tiene mucho que ver con cómo él ha evolucionado políticamente, cómo ha modificado su discurso, cómo ha tenido una estrategia de alianzas que lo hace parecer mucho menos sectario, mucho más abierto al diálogo. No hay que decirle pragmático, luego se lo toma personal. Yo creo que no es un mal término decirlo pragmático, es decir, Bueno, tener él una se estrategia ofendió. de alianzas pragmática. Me parece, bueno, pues, Que si sí, se ofendió, pues se sí, equivocó en ofenderse. Sí está llevando el pragmatismo a las fronteras de la definición. O sea, meter en el mismo tren a El Bester Gordillo, a el otro sector de la ultraderecha mexicana que no es Miquel Arreola, el PES. A ver, yo creo que Sí. se han hecho alianzas de ese tipo en todos los procesos Cuauhtémoc electorales. Blanco. El fue transfugismo gran futbolista. no es propio de la gente que se va a Morena. Esa discusión se puede poner más Hay polémica. gente yéndose de un partido a otro en todos los Sí, pero, partidos Hernán, y ha sucedido así, en todas las Hernán, elecciones. en Perdón. buena onda, A ver, Hernán, Andrés. en buena onda, ¿cómo defiendes la candidatura de Cuauhtémoc Blanco? Un pequeño Yo no defiendo paréntesis. la candidatura. A ver, Estábamos hablando de victimización. Tenemos que hablar de Ricardo Anaya, por favor. bueno, nos quedan 3 minutos, así que No, rápido. bueno, necesitamos horas para hablar de la porque, guerra sucia en su es que contra. ya empezó con lo del CISEN y eso también, ¿no? Mira, lo que a mí me parece impresionante No, pues ya lo de aceptó Ricardo- el secretario de Gobernación. Sí, lo O sea, aceptó. no era. era No, rumor. yo hablo de que todo el tiempo, o sea, los niños van a regresar a la escuela con exámenes reprobados y les van a decir, ¿qué pasó? No, guerra sucia, guerra sucia. A ver, salió un reportaje que tiene, o sea, un reportaje que él trató de aclarar y lo único que hizo es que lo agarraron en mentiras, o sea, van 2 números del proceso que lo agarran en mentiras de un tema muy grave y no lo toca y no lo habla y dice que es guerra sucia. O sea, en lugar, de nuevo, de contestar, de aclarar, de dar la cara, dice, esto es guerra sucia, no quieren que gane y por lo tanto me inventaron algo. Pues es una Es una respuesta, locura. a mí me parece, desde el punto de vista de estrategia de campaña, buena. De Y, estrategia de campaña buena, pero es y una te voy a locura decir más como aún, persona con lo del ser CISEN tan del día de deshonesto. hoy, pues va a decir, a ver, pues me están persiguiendo, se va a victimizar. Es lo que digo. también. Y tomando en cuenta que el gobierno Es no lo tiene que mucha digo. credibilidad, pues No, o sea, De pero- estrategia es Sí, buenísima, sí, exacto. pero los hechos me preocupan mucho, que hay unos hechos muy graves y que Pero no, ¿cuáles son no hechos? le da la cara. ¿Cuáles son los hechos? Es que he leído de proceso. No hay dinero público, ¿no? A ver, ¿Hay dinero público, sí o no? que nos sepamos, no. Bueno, no. Sí, Proceso. pero- No, espérate, pero- repito la pregunta. A ver, te Proceso cuento- No, te cuento lo no que me hay. cuentes. Responde la pregunta. Proceso No hay presenta- dinero público, ¿ok? Los arquitectos esos que hicieron el negocio, ¿son contratistas del gobierno? Fueron contratistas del gobierno Sí, de y hay- Querétaro. ¿Y hay contratos publicados y eso? Tanto, claro que sí, lo citan en el Están artículo. peleando por el segundo Sí. lugar, Leo, está bien. Ya ves, no merece- te distraigas, Andrés. No, no, no. bueno, A ver, ya nos tenemos que ir. Perdónenme. amerita una plática esto, otra Órale. mesa. Está bien, no, pues aquí las vamos a tener, no se preocupen. Tenemos- Creo que Tenemos faltan No meses. se preocupen, va a haber Meses. tiempo, va a haber bien. Hernán, gracias por venir. Gracias a ti. Andrés Antonio, gracias por venir. Juan Pardinas, gracias por venir. Yo voy a una pausa y regreso rapidísimo a platicar con Eduardo Guerrero.